Te voy a enseñar el VLOOKUP de una manera que siempre te acordarás. El VLOOKUP es muy importante porque en cualquier entrevista de trabajo que requiera Excel te lo van a preguntar. Vamos a ver la estructura, tip para memorizártelo fácil. Vamos a hacer ejemplos de búsqueda entre una y dos hojas. Empezaremos con un ejemplo bien sencillo. Buscaremos el precio de los tomates en esta lista. Aquí queremos el resultado y escribimos en la celda amarilla igual VLOOKUP. Abrimos paréntesis y primero seleccionamos a quien buscamos, a los tomates o el lookup value. Después el table array, que es toda la tabla o lista de datos en este ejemplo, seguido por el número de index o índice, que se refiere al número de columna, que es la 2. Miren que arriba escribimos los números de columna para referencia y como queremos el precio exacto ponemos false, esto es coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, apretamos enter y listo. Para memorizarte la función bien fácil, vamos a comparar el VLOOKUP con las páginas amarillas. ¿Se acuerdan de ellas? Déjame saber en los comentarios. Al lado vemos la analogía para acordarnos mejor. El lookup value es a quien llamamos. Table array selecciona toda la tabla o la página amarilla. Número de índice es el número de columna. Y el range lookup nos pide coincidencia exacta o aproximada. En este video usaremos false o exacta. Antes de hacer estos dos ejemplos, es importante saber que la función del VLOOKUP solo busca de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, a diferencia del XLOOKUP, que el video está en el enlace de arriba, busca valores en cualquier dirección. Aquí vamos a buscar las cantidades de LG Solar 350. Ponemos en esta lista igual VLOOKUP y entonces vamos a seleccionar LG Solar 350. El Table Array es toda la lista y el Index Number es el número de columna donde están las cantidades, que es la 3. Y por último ponemos falso. Se escoge de la lista y apretamos Tab, cerramos paréntesis, Enter. Vamos a ver si está correcto. LG Solar 350 dice 200 y arriba nos dice 200. Está correcto. Ahora vamos a buscar el modelo de LG Solar 380. Después del VLOOKUP, seleccionamos a quien llamamos, que es la descripción. Y esta vez, en vez de seleccionar la lista manualmente, como hicimos antes, podemos seleccionar todas las columnas. Esto sirve en el caso de que tenga cientos o miles de filas. Entonces aquí me cambia a columnas de la B a la F. Ponemos el index o número de columna. En esta tabla es la última, que es la 5. Y otro truco que les quiero mostrar es que en vez de escribir falso, que es coincidencia exacta, ponemos un 0. Cerramos y ahora verificamos que está correcto. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte, dale me gusta y compártelo para poder crear más contenido en Excel. Para terminar, haremos una búsqueda entre dos hojas. En esta tabla tenemos que incluir los números de parte. Tenemos en otra hoja, Part Numbers, la lista de números de parte. Vemos descripciones y número de parte. Queremos que los números de partes también aparezcan en nuestra primera hoja. Imagínate si hubieran cientos o miles de productos. Gracias al VLOOKUP, esto tomará segundos. Ponemos en la celda G6 la fórmula, ya adivinaron, el igual VLOOKUP, y queremos llamar o poner como referencia la descripción en esta hoja, porque las descripciones aparecen también
en la otra hoja de números de partes. Esta es la parte diferente, ya que cambiamos de hoja porque nuestra página amarilla es la lista de los números de partes. Fíjate que la función sigue apareciendo arriba en el campo de fórmulas, que viene de la primera página, pero Excel la pone allí para referencia. Después que seleccionamos toda la lista, le ponemos símbolos de dólar con función F4 en esta lista de partes para que no se nos corra la tabla. Como ven en el ejemplo, ponemos el index, que es la columna 2, lo que son los números de partes. Aquí ponemos falso, cerramos, enter, y como trabajamos con una tabla, las demás filas captaron el VLOOKUP automáticamente. Esperamos que te haya gustado este video y te ayude a manejar el VLOOKUP. También puedes ir a nuestro website para obtener gratis los 26 atajos más importantes de Excel. Te esperamos y gracias por ver este video.